Seguimos en Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon, patreon.com/delaraf, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo me ayudas a seguir creando contenidos para todos. ¿Cuántos errores hemos cometido? Muchos. Hay errores primeros, errores primarios, errores secundarios y errores derivados. Creo que podemos hacer una pequeña revisión e ir poco a poco llegando al llegadero con respecto a esto. El error primero, sin duda alguna, es no entender que el régimen chavista es un régimen criminal y que harán todo lo que esté a su alcance para quedarse en el poder. Y que una de las cosas que han hecho, y que hay que reconocer que lo han hecho muy bien, es crear un sistema, que es el sistema chavista. Y ese sistema chavista mafioso, delictivo, corrupto, donde conviven todos los crímenes, ese sistema chavista tiene dos patas. Una pata es la del régimen y la otra pata es la de la oposición. Esa oposición creada a imagen y semejanza de ese régimen. Una oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente. Bien. Ese es el error primero, el no entender eso. Cuando se entiende eso, ya todo lo demás tiene sentido. Entonces es donde viene el error primario. El error primario es creer que esa oposición quiere salir del régimen. Y no es verdad. Esa oposición necesita que ese sistema permanezca, porque forma parte de él. Necesitan los corruptos opositores un sistema de justicia transparente donde se revise y se verifiquen las corruptelas que el régimen ha cometido con la complicidad de ellos. Por supuesto que no. Y no queremos invasiones extranjeras de ningún color. De ningún color ni de ningún tipo. Ni latinoamericana, ni europea, de nadie. Nosotros queremos resolver nosotros mismos nuestros propios problemas. ¿Lo necesita Henry Ramos Alup? ¿Lo necesita Julio Borges? ¿Lo necesita Enrique Capriles con sus investigaciones sobre Odebrecht en contra? Obviamente no. Y es entonces aquí donde se cae en un error secundario. ¿Cuál es el error secundario? El error secundario es creer cada vez que esa oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente cambia de rostro y se refresca el rostro, creer que quien asume la vocería nueva es impoluto y no tiene nada que ver con los errores del pasado. De esa manera, cuando en el año 2006 se decidió escoger a Manuel Rosales como líder opositor y candidato presidencial, se intentó colocar como un líder nuevo que no tenía nada que ver con los errores del pasado, cuando el señor venía de la más putrefacta etapa de Acción Democrática. Cuando se escoge a Enrique Capriles en el año 2012 como líder opositor, se impuso diciendo que era la nueva forma de hacer política, que no era corrupto, que era un rostro nuevo y que no podían acusarlo de nada de lo del pasado. Bueno, parece ser que quienes lo escogieron no sabían que fue él uno de los que permitió que el Congreso fuese cerrado en el año 98 por Chávez, porque él era el presidente de la Cámara de Diputados. Y además de eso, no se han enterado aún de las acusaciones que hay en su contra por el caso de Odebrecht. ¿Qué música ponen mañana? Pongan salsa. Cuando se escoge a Guaidó como nuevo líder de esa oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente, se cae en el mismo error. ¿Y cuál es el error? Creer que como han cambiado de rostro, ahora la oposición es distinta,
no es corrupta, ahí no está Ramos Alú, ahí no están los negocios de Derwick, ahí no están los negocios de los bolichicos, ahí no está la corrupción de Odebrecht, ahí no está Rosales, cuando en realidad es mucho peor. Están todos los que han cometido los errores anteriores dirigidos por un personaje puesto allí para hacerle creer a la gente que los de los errores anteriores no están. Son todos los mismos. Esa es la realidad. La intervención. Atención con esto. Atención, atención. Atención. Ahora, todas las acciones que sean necesarias las vamos a hacer para liberar definitivamente a Venezuela. ¿Qué termina entonces ocurriendo? Termina ocurriendo un último error que en efecto ha sido fundamental en esta etapa que hemos visto estos días. ¿Y cuál es ese error? El famoso suma pero no restes. El que hay que sumar a todo aquel que venga del chavismo, porque nosotros necesitamos a esos chavistas para reconstruir el país. Así se sumó a la rata de Ismael Maizanta García. Un tipo que fue capaz de construir esa perversa maquinaria, ese perverso mecanismo de la lista Maizanta para decidir qué venezolano tenía derecho en Venezuela en función de la forma como votaba. El opositor no tenía derecho, el chavista tenía impunidad. Esa lista de exclusión, gracias a la cual fueron despedidos miles de trabajadores del sector público, fueron perseguidos estudiantes de instituciones públicas, fueron perseguidos jóvenes porque sus padres firmaban y les negaban trabajo, pasantías, etcétera, etcétera. El causante fue Ismael García. Y a ese ciudadano se le ha permitido hacerse llamar opositor. Nosotros vamos a respaldar todas las políticas que el presidente Chávez ha llevado hasta ahora, pues no somos unos improvisados de la política. Otro de los graves errores es el caso, creo que de los más garrafales, que fue aceptar al jefe de la represión, a uno de los soles del cartel y uno de los grandes torturadores que ha tenido la República, como lo es Miguel Rodríguez Torres. A esta lacra, a este delincuente, este asesino, se le recibió de puertas, brazos y piernas abiertas. Se le llevó a los programas de televisión de prestigiosos periodistas. Se le lavó la cara 1000 veces y se le permitió además que lavara su pasado. Ninguno de los periodistas honorables del panteón de la corrección política periodística venezolana le preguntó jamás por las torturas, por la creación de la tumba, por el montaje del caso de los Paracachitos, por el asesinato de Robert Redman y de Basilda Costa el 12 de febrero del año 2014, ejecutado por guardaespaldas de él. Nadie le preguntó por las torturas, nadie le preguntó por el caso de los montajes de secuestro, ni por el asesinato en cautiverio de Rodolfo González, ni por la prisión de Rosmi Mantilla, ni por el infame trato recibido por Lorenz Salé en la tumba. Nadie le preguntaba sobre eso, porque era una estrella y había que sumar y no restar. Uno de los últimos eventos que vivimos dentro de esta infame posición de sumar a todo chavista que dijera estar arrepentido y meterlo además, no solamente aceptarlo en la oposición, sino ponerlo de jefe, se vivió con el caso de Cliver Alcalá Cordones. Cliver Alcalá, de quien todo el mundo sabía que era narcotraficante, porque estaba casado con la hija de un narcotraficante, porque estaba acusado por narcotraficantes de haber sido quien les permitió actuar a sus anchas, porque por donde el tipo pasó lo que dejó fue una estela de cocaína por donde entraba y por donde salía. A este personaje se le recibió también de brazos
y de piernas abiertas en la oposición falsaria, prostibularia y narcocomplaciente. Y no solamente se le recibió, sino que se le reclamaba a todo aquel que denunciaba su presencia. Se denunciaba que quien intentaba ponerle una mano en el pecho a los chavistas para entrar, lo que estaba haciendo era perpetuar al chavismo en el poder, porque no los podemos exterminar, tenemos que sumarlos. Y en eso aparece finalmente esta plaga que es Luisa Ortega Díaz alias Topacio. Una mujer que es el vivo reflejo de lo que uno llamaría una conversa, porque dicen, hay aquella frase de la fe del converso. Dicen que en el pasado, cuando obligaban a alguien a convertirse al cristianismo y ese converso quería borrar su pasado, se convertía en un fanático cristiano. Bueno, esta señora, para borrar su pasado chavista, ahora es una conversa Guaidó lover espantosa. Escúchenla. Maduro lo que le tiene es mucho miedo al presidente Guaidó. Y tú sabes que ellos estaban pensando que el presidente Guaidó iba a agarrar y se iba a ir corriendo de Venezuela cuando le giraron esa citación. Se equivocaron y ellos se han equivocado en muchas cosas. No saben cómo se han equivocado. Es un error, es mentira, es falso. Esa posición de Luis Ortega Díaz, escandalosamente Guaidó lover, es muestra de la fe del converso. Quiere lavar su pasado presentándose como la amante más grande de Juan Guaidó. Allá aquellos que le crean, ¿a quién le cree? ¿A quién le cree? Así como le siguen creyendo a Ismael García, que lo llevan ya de diputado y de candidato y de cualquier cosa parezca, y lo ponen y le dan responsabilidades. Así como confiaron en Rodríguez Torres y siguen reivindicándolo como un pobre preso político a ese maldito asesino. Así como le abrieron las puertas y las piernas a Cliver Alcalá Cordones, narcotraficante convicto juzgado en los Estados Unidos, y antes de ser juzgado todos sabían que era narcotraficante, así como le abren las puertas a esta delincuente, a esta mujer que fue capaz de inventar el caso y crear el grandísimo fiasco que fue el caso contra los comisarios, contra el comisario Simonovic, contra los comisarios de la Policía Metropolitana, el caso contra Lorenza Le, el caso contra Aramita González, el caso contra contra Rosmi Mantilla, el caso contra Rodolfo González, el caso contra Vasco da Costa, José Luis Santamaría. Todos esos casos fueron montados por esta mujer. Entonces, ¿cómo es eso? Que porque un verdugo se arrepienta, usted lo va a recibir. Ese es el origen de una gran cantidad de males. Si hemos aprendido del error, la oposición, no esta oposición, esta que se sigue equivocando si le da la gana, porque esta oposición va a desaparecer. Ya están en carrera, ya están viendo cómo demonios se sacuden a Guaidó, porque lo van a volver a hacer. Como hicieron antes, no, el problema es Rosales, quítalo. Y pon a Capriles. No, el problema es Capriles, quítalo, pon a Guaidó. Bueno, ahorita van a tratar de quitar a Guaidó. Ya andan pidiendo, imagínense que regrese Capriles, imagínense usted. El error debe ser un aprendizaje. Debe haber un nuevo liderazgo, un verdadero liderazgo opositor, genuino. Yo no voy a dar nombres, pero debe haber un liderazgo opositor genuino, de gente que sí asuma a ese grupo amponil como un régimen criminal, que sí asuma lo que yo asumo como ciudadano, al chavismo hay que sacarlo a tiro. Por eso yo no condeno a los muchachos que de buena fe se montaron en esas embarcaciones para ir a Venezuela, engañados, porque ellos querían empuñar las armas contra esos bandidos. Es necesario un liderazgo que entienda que las armas deben ser empuñadas contra el régimen y que busquen los apoyos para que eso ocurra. Pero es necesario que ese liderazgo, que ese nuevo liderazgo que surja, evite por cualquier medio
que gente manchada por los crímenes del chavismo se monte en el barco de una oposición genuina. Bueno, pero es que él está arrepentido. Bueno, muy bien que se arrepienta. Muy bien que se arrepienta. Que dé todas las informaciones que quiera. Pero para acá que no venga de jefe. No, nada de indulto. No es eso que, mira, me arrepentí. Bueno, aquí está el señor, nuevo jefe de militar. Negativo. Y dejarles bien claro. Se le agradece su arrepentimiento. Vaya y colabore con las autoridades internacionales. Y entienda que usted va a ser juzgado. No creamos más en la fe de los conversos. Esos chavistas no pueden ser perdonados porque son criminales desde su más tierna edad. Y porque se arrepientan. Fíjense, pasó con Sequea, un torturador. Sequea, el hombre que torturó a Caguaripano y al general Vivas. A ese señor le confiaron una operación y que PNV de Venezuela está infiltrado desde el minuto 1. Desde el minuto 1. Vamos a aprender de ese error. Vamos a aprender de ese error. Lo que no es un error es que Chávez se murió y no volverá. Y lo que tampoco es un error es que nada es eterno. Y no será hoy. Y no será mañana. Pero que les explota la realidad encima, les explotará. Y hoy tengo un mensaje para cada oficial que está ayudando a mantener a Maduro en su lugar. Los ojos del mundo están sobre ustedes. Hoy, todos los días y todos los días del futuro. No pueden esconderse de la elección que ahora tienen ante ustedes. Queremos restaurar la democracia venezolana y creemos que las fuerzas militares de Venezuela tienen un rol vital en este proceso. Si ustedes eligen este camino, tienen la oportunidad de ayudar a forjar un futuro próspero para todo el pueblo de Venezuela. O pueden escoger el segundo camino, continuar apoyando a Maduro. Si eligen este camino, no encontrarán un refugio, ninguna salida fácil y ningún camino a la salida. Perderán todo. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos